Hola, yo soy Lidia Tejeda y esto es Aprendizaje Consciente. Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Aprendizaje Consciente. El día de hoy compartiremos sobre un tema, además de importante, necesario para comenzar a comprender lo que son los procesos de aprendizaje y que si eres mamá, sepas de antemano qué debería de saber tu hijo en el tema de aprender a leer, dependiendo de su edad de desarrollo, más que de la edad solamente, sino que tomar en cuenta la etapa de desarrollo. Pues para la adquisición de las habilidades lectoras en particular, no depende únicamente de la edad, sino que además de la etapa de desarrollo en la que se encuentre cada uno de los niños. Es aquí donde tomará fuerza el contexto de cada uno de ellos. Entremos pues en materia. Nuestro tema el día de hoy va en el sentido de analizar a qué edad debería de estar leyendo tu hijo. Para tratar de dar una respuesta que nos pueda ayudar a todos, debemos comenzar a decir que no es una respuesta que tenga una sola razón de ser. Con esto me refiero a que debemos prestar atención a varios factores, los cuales podrían sumar o restar dentro de las habilidades lectoras de los niños. Por un lado, es necesario mencionar que sí, efectivamente existen datos compartidos por teorías de aprendizaje que hablan de un tiempo o una edad en la que un niño debería aprender a leer. Pero también es cierto que con base a mi experiencia como especialista en educación, te puedo compartir que estas teorías solo nos pueden ayudar a orientarnos en los tiempos que pudieran estar preparados los niños para el aprendizaje formal de la lectura, tanto física, emocional y cognitivamente. Pues el proceso para la adquisición de la lectura es un proceso complejo, el cual requiere de cierta maduración pues de las partes de su cerebro, las cuales están implicadas en el proceso lector. Ahora bien, como mamá, también puedo compartirte que no todos nuestros hijos aprenderán a la misma edad, aun cuando se estén desarrollando en la misma familia, pues cada niño vive una realidad y una dinámica familiar muy distinta. Pues puede ser que con uno de tus hijos tuvieras más tiempo para compartir con él, podías apoyarlo más en su aprendizaje, había rutinas destinadas a este fin. Así que el niño estaba más expuesto a un entorno en donde tenía suficiente estimulación para aprender a leer y también pues contaba con materiales para manipular y así lograr mucho más familiarizarse con los libros y por lo tanto con las letras también, así como el uso del lenguaje oral y escrito. Y tal vez otro de tus hijos no tuvo la misma experiencia por múltiples razones. Entonces, eso definitivamente marcará la diferencia entre tus hijos, hablando en el tema de aprendizaje de la lectura. Ahora bien, mamás, ya que podemos saber lo anterior, es importante que no te frustres, que no porque un niño no haya aprendido al mismo ritmo que tu otro hijo, te sientas mal, pues lo que están logrando los avances de los niños todos los días, claro que lo hay, solo que no lo notamos de la misma manera y de repente como mamás podemos llegar a sentir culpa. Pero hoy quiero decirte como mamá y como especialista en educación que no es la culpa ni de ellos ni de ti como mamá, ¿no? Pues solo somos víctimas de las circunstancias en las que estamos viviendo en esos momentos, ¿va? Entonces es importante partir desde esta idea. Ahora bien, es necesario que los niños se enfrenten a la lectura dominando las competencias básicas que les permita que este proceso sea más rápido y sencillo. Y para esto se requiere pues que desarrollen habilidades motrices, cognitivas y también lingüísticas y perceptivas. Te quiero contar un poquito más a fondo una de esos requerimientos o de esos aspectos fundamentales que son importantes para tu hijo. Y esa es la conciencia fonológica.
Y bueno, Lidia, ¿qué es la conciencia fonológica? Bueno, este es un aspecto fundamental que engloba precisamente habilidades cognitivas, lingüísticas y perceptivas que los niños debieron de haber adquirido antes de comenzar con el aprendizaje de la lectura y de la escritura o de la lectoescritura, que también es un proceso que se da conjuntamente. La conciencia fonológica, entonces, es esa capacidad de distinguir auditivamente los diferentes fonemas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los niños tengan la capacidad de identificar los diferentes sonidos y vincularlos a las letras. Bueno, ¿y por qué es importante que tengan una conciencia fonológica? Ahora te lo explico. Porque para escribir es fundamental poder traducir los fonemas a letras. Es decir, que yo escucho un sonido e identifico qué letra produce ese sonido y a la vez pues voy identificando el sonido ya en sílabas. Entonces, para leer, este proceso es el inverso, asociar una letra, que es una imagen, y asociarlo con un sonido. Para esto, pues es fundamental tener, por un lado, la capacidad de retener mentalmente la imagen de la letra y a la vez ser capaces de distinguir y también de retener en la memoria los diferentes sonidos, pues de esa letra. Para esto es indispensable que los niños puedan tanto distinguir y cómo retener auditivamente. Eso es muy importante, mamás. Y esto es lo que llamamos discriminación y memoria auditiva. En pocas palabras, pues, cuando los niños pueden reconocer aspectos de la palabra, como las que a continuación te voy a describir, en esos casos es donde tu hijo estará trabajando para desarrollar esas habilidades de conciencia fonológica que son la base para el aprendizaje de la lectura. Entonces, fíjate, mamá. Por ejemplo, cuando tu hijo está identificando el sonido de inicio, de final o intermedio de una palabra, ahí se están desarrollando habilidades de conciencia fonológica. También cuando los pones, por ejemplo, a separar palabras por sílabas, esto lo puedes hacer de manera de juego para separar palabras por sílaba. Por ejemplo, la palabra mariposa. Puedes poner a tus hijos a que lo hagan tal vez dando saltos por cada golpe de voz de la palabra, pueden botar una pelota, pueden tocar un tambor marcando las sílabas. Yo le llamo a este procedimiento como si cantáramos la palabra mariposa con algún sonido que a tus hijos se les haga divertido. En este aspecto también están desarrollando habilidades de conciencia fonológica. También al identificar las rimas en una palabra. Por ejemplo, identificar el sonido de las letras de manera individual. Aquí es muy importante que los niños, sobre todo cuando son lectores iniciales que están comenzando en este proceso, es muy importante, de suma importancia, que el alfabeto lo vayan aprendiendo de manera mucho más significativa para ellos. Es decir, que no solo sepan cómo se llama una letra, sino cómo suena esa letra por sonido. Otra de las razones en las cuales se está desarrollando una conciencia fonológica es con la asociación de letras a diferentes palabras o imágenes. Como te pudiste dar cuenta, aprender a leer es un aspecto multifactorial en el cual podemos como papás apoyar a nuestros hijos en ese proceso. A continuación, te comparto como siempre te lo recomiendo, algunas indicaciones que puedes a, aplicar en tu hijo o en tus alumnos, si eres docente, para que logren con éxito el proceso de aprendizaje de la lectura. Y entonces así estaríamos evitando pues futuras dificultades en su aprendizaje. Mi primera recomendación es que la capacidad de conciencia fonológica en los niños se desarrolla hablando y escuchando. Así es. Una actividad muy sencilla es que aprendas a escucharlo, que le permitas escucharlo, que hable todo lo que quiera y también permítele que escuches. Entonces, cuando tú lo escuchas y él te escucha, se están desarrollando unas habilidades lingüísticas que son muy importantes para ese aprendizaje de la lectura. Segunda recomendación que te hago, escuchar cuentos.
Léele muchos cuentos, porque a través de los cuentos los niños aprenden vocabulario, aprenden cómo usar los verbos en el tiempo correcto, aprenden, aparte de muchas cosas que van dentro de la gramática, ellos aprenden sobre todo a relacionar esas palabras, esas imágenes con sonidos, ¿va? La tercera recomendación es que les ayudes jugando una tarde a cantar rimas. Esto les ayuda mucho a identificar ciertos sonidos porque el rima les va repitiendo diferentes sonidos de fonemas, de sílabas que son muy parecidas y eso les ayuda bastante. Escuchar también adivinanzas como cuarta recomendación. Mi quinta recomendación es cantar canciones muy diversas. La música ayuda a que los niños desarrollen habilidades múltiples para su aprendizaje y para el proceso de aprendizaje de la lectura es súper importante, pues ellos a la hora de cantar también puedes encontrar mucho material que trabaja con canciones que son muy repetitivas sobre una palabra o sobre ciertos sonidos. Entonces, eso les permite que los niños tengan mucha más habilidad de conciencia fonológica. Recomendación número 6. Repetir la palabra de manera pausada para que logren identificar la pronunciación de vocales y posteriormente pues ya con las consonantes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, hablamos de una manera fluida y rápida, pero cuando los niños están aprendiendo a leer, es importante que les vayamos repitiendo las palabras de manera muy lenta para que ellos alcancen a apreciar los diferentes sonidos de las vocales, o mejor dicho, las diferentes vocales que aparecen en una palabra. Si nosotros les leemos de manera muy rápida, ellos no alcanzan a tener esa percepción de los sonidos e independencia de un sonido en otro, porque como es un sonido largo, por ejemplo, si les decimos, la muñeca de Carlita se le cayó al lodo. Si le estás leyendo muy rápido, es la muñeca. Entonces, cuando lo hacemos pausado es porque estamos trabajando la parte de la identificación de sonidos de las vocales en una palabra. Entonces, esta manera pausada de leerles es muy importante para ellos y adquieren muchísimas habilidades de identificación con discriminación auditiva sobre todo y que después ellos en su memoria de trabajo estarán relacionando ese sonido ya con una imagen, con una grafía, con una letra. Esa relación que están haciendo mientras tú le lees o escucha las palabras es grandiosa porque es como magia, pero obviamente son habilidades superiores del cerebro en donde está haciendo una relación, un procesamiento en su cerebro y que las áreas implicadas en la lectura están trabajando de manera conjunta en donde el niño asocia un sonido y después lo identifica. Mariposa. Ah, el niño alcanza a identificar. Sonó ma. Ah, una I. Ah, entonces en su cabeza va formando la idea de una mariposa y va identificando en su cerebro la imagen de una mariposa. Y después de eso, a través de la imagen, está identificando que ma lleva una A, una I, una O. Entonces, ese procesamiento que es tan complejo se da de una manera inmediata, que es maravilloso ver cómo este tipo de actividades le ayudan bastante a avanzar en el proceso de adquirir habilidades de conciencia fonológica. Recomendación número 7. Alargar el sonido de las vocales, ¿sí? Alargar o de la consonante o de la sílaba. Cuando queremos que una sílaba o una consonante ya la vaya trabajando con la vocal, también de la misma manera alargar. Pelota. Entonces el niño ahí hace una recopilación de información en donde ya está escuchando los golpes de voz y le está ayudando para la segmentación de la palabra. Entonces, pelota. Ay, tiene tres partes. Tiene una E, lo tiene una O, ta tiene una A. Entonces, tiene tres vocales y son esta y esta. Y después de eso viene el proceso
para identificar ya las consonantes, porque lo que primero se aprenden a identificar son las vocales, pero es precisamente esta recomendación la que te hago para que te sigas trabajando ese mismo proceso. Recomendación número 8. Separar por golpes de voz las palabras de manera de juego. Hay muchísimas actividades, como ya te comentaba, en donde puedes practicar este tipo de actividades implementando infinidad de materiales o de juegos incluso. Así que bueno, pues te invito a implementar en tu día a día estas recomendaciones y que compruebes por ti mismo la eficiencia que tienen en el proceso de aprendizaje de tu hijo en el área de la lectura. Y bueno, hemos llegado de nueva cuenta al final de este episodio. Y sin antes, pues agradecerte que lo hayas escuchado y te invito a estar muy pendiente de nuestro siguiente tema y recordándote que si llegas hasta el final de los podcasts, tendrás la oportunidad pues de conocer las recomendaciones que te estaré proporcionando en cada tema para que así, si tú lo decides, pues puedas aplicarlo a tu día a día. La finalidad de este espacio es precisamente, pues, preparar algún tema y proporcionarte recomendaciones que tú puedas implementar de manera muy sencilla como mamá, como tía, como abuelita, quien sea que juegue el papel en este cuidado y proceso de aprendizaje en los niños, pues puedas aprender de una manera muy sencilla, sin tantos temas o tantas palabras técnicas o que vienen como muy específicas en el tema educativo. Mi intención es ayudarte de una manera sencilla que tú puedas tener pues diferentes herramientas. De nueva cuenta, gracias y nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto.